¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Espero que estén bien en sus casas, lo que siempre les he comentado, que en esta pandemia que ya está un poco avanzada, cada vez nos falta menos, pues puedan estarlo llevando de la mejor manera. Vamos a seguir entonces con nuestras clases de escuelas del pensamiento criminológico. Y bueno, pues recuerden ustedes que el último tema que estamos abordando es propiamente el de la criminología clínica. Estamos estudiando esta escuela, cuáles son los principales precursores, cuáles son sus teorías, y hoy vamos a hablar de criminólogos muy importantes. También vamos a terminar de abordar algunos propios que nos quedaron pendientes la última vez, ¿ok? Seguimos entonces con el tema propiamente de la criminología clínica. Esta vez nos tocará empezar y abordaremos a un criminólogo que lo conocemos como Stephen Harwitz. Stephen Harwitz. Este señor instituyó una escuela que se le conoce propiamente como clínica del delito, ¿ok? ¿Y qué es esto de la clínica del delito? Pues no es otra cosa que otra escuela más que la otra postura más de la criminología clínica, pero en esta ocasión tiene un enfoque especial a a la psicopatología, como lo han estudiado los últimos autores. Recuerden que todas son posturas de diversos autores desde el punto de vista criminológico, y este señor pues, dice propiamente que el delito es el hombre mismo. ¿Por qué? Pues porque todo proviene de la mente del individuo y no hay mejor manera que definirlo que el delito es el hombre mismo, ¿ok? Entonces estudia un aspecto biológico del criminal, hace una distinción entre delitos que son organizados y delitos que son circunstanciales, y al hablar de delitos organizados pues nos vamos a referir propiamente a todos aquellos delitos que necesariamente implican una preparación mental, todo un modus operandi como lo conocemos propiamente. Y los delitos circunstanciales pueden ser aquellos delitos que simplemente suceden y se requiere un momento para su ejecución, ¿ok? Vamos a hablar de otro criminólogo, me refiero a Jean Pinatel. Jean Pinatel es de nacionalidad francesa, fue de nacionalidad francesa este señor. Este criminólogo es francés y bueno, dentro de las ideas que nos instituye habla o nos menciona el paso al acto delictivo. Estudia precisamente todos aquellos mecanismos, aquellos pasos, eh, y nos hace entender que el delito tiene una secuencia de fases, y así es como él la estudia desde el punto de vista mental, porque también es un criminólogo clínico, es un criminólogo francés, como lo habíamos comentado. Tiene una obra por ahí que también se llama Criminología. Muchos de estos autores, como ya saben, escriben obras y a la gran mayoría de las obras les ponen criminología porque es propiamente el tema que abordan, ¿ok? Entonces menciona que la clínica consiste propiamente, le da un enfoque multidisciplinario, consiste propiamente en la criminología es propiamente una ciencia multidisciplinaria. Del caso propiamente individual, se ayuda de los principios, o se basa de los principios y métodos propios de la criminología para estudiar al delincuente propiamente dicho, ¿ok? Y pues trabajamos, este señor Jean Pinatel trabaja propiamente con la criminología clínica, la trabaja y se refiere a que viene de un sistema propio de la defensa social. Es decir, trabajar con la criminología desde el punto de vista de Jean Pinatel es trabajar propiamente con la defensa social, ¿ok? Y también nos menciona que la criminología es una ciencia aplicada y es una ciencia comprometida propiamente con el estudio del delincuente, ¿ok? Y el estudio entonces no es otra cosa sino una consecuencia directa de la personalidad del delincuente, y esa personalidad debe de estar necesariamente en acción, ¿ok? Vamos a hablar de otro criminólogo por ahí, me refiero a Alfonso Quirós Cuarón. Alfonso Quirós Cuarón es un criminólogo que todos aquellos que nos dedicamos a este estudio, a esta ciencia, al derecho penal y propiamente de la criminología, necesariamente tenemos que conocer este nombre. Criminólogo que no conoce a Alfonso Quirós Cuarón, pues también no ha abarcado todos los autores fundamentales. Ese es un autor fundamental desde el punto de vista de la criminología. Es un señor que hizo sus trabajos en Latinoamérica y destaca tres puntos fundamentales propiamente de la criminología clínica o del trabajo en la criminología clínica. Y pues primero, en primera instancia, se refiere a la investigación clínica propiamente, todo el estudio, el bagaje, la serie de análisis que vamos a hacer al delincuente desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psicológico, abordando patologías.
En segundo lugar, implementa una clínica criminológica, que es un estudio y un tratamiento y un diagnóstico como el resto de los autores propiamente al delincuente, pero este señor, Giros Cuarón, lo aboca propiamente al sistema penitenciario. Vamos a estudiar una clínica o vamos a implementar una clínica criminológica, pero a nivel reclusorio, a nivel penitenciario, y esto hace de la criminología clínica una ciencia interdisciplinaria y nos va a ayudar, nos va a auxiliar a estudiar al delincuente y a llegar a una conclusión mejor para un tratamiento propiamente dicho. Y en tercer lugar, propiamente, pues nos propicia una enseñanza de la criminología en las universidades. Este señor empieza a implementar la materia de criminología en las carreras de derecho o propiamente una carrera de criminología, y considera que la criminología es una ciencia que debemos estudiar a nivel universitario. Hay carreras de criminología como un auxiliar del derecho penal o de las disciplinas penales, pero también se puede estudiar propiamente como una carrera de la criminología, ¿ok? Este señor es importante. Vamos a hablar de otro también, otro autor. Este es mexicano. Este señor sí es una institución propiamente de la criminología y sobre todo en el derecho mexicano. Y me estoy refiriendo propiamente a Luis Rodríguez Manzanera. Luis Rodríguez Manzanera también es uno de los criminólogos mexicanos más famosos. Este señor todavía vive, de hecho es catedrático. Por ahí, si ustedes tienen, lo platicamos, si ustedes tienen la oportunidad de acudir en alguna ocasión a alguna ponencia en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, este señor habla de muchos temas relacionados con la criminología, habla de victimología, habla de delincuencia juvenil, habla de delincuencia de mujeres, habla de tóxicos y se dedica a hacer un estudio amplio de todas las tendencias que hay de las escuelas criminológicas propiamente dichas. Rodríguez Manzanera destaca por su aportación a la criminología clínica. Se dice por parte de otros doctrinarios que este señor opta de todas las escuelas criminológicas que podemos desarrollar hasta el momento, opta y se aboca 100% a la criminología clínica, ¿ok? Entonces este mexicano, este penalista, este criminólogo propiamente, pues entre algunas de las obras que destacan por los temas que trata en particular, pues podemos hablar de un libro que escribió, que se llama Criminología, que se utiliza, este libro ya lo conocen, de hecho en algún momento dejamos algunas actividades, algunas lecturas de este libro, la manera en que aboca la criminología, hace todo un tratado, todo un estudio del delincuente desde muchas facetas, habla de victimología, habla de penología, pero bueno, retomamos las obras. Una de sus obras es Criminología. Este incluso fue un libro que dejamos de cabecera. Habla también de la criminalidad de los menores, cuáles son los factores que llevan a los menores a cometer estos actos delictivos, por qué lo hacen. Y bueno, pues naturalmente los menores criminales necesitan o se les tiene que propiciar un tratamiento especial. En ocasiones requieren cuidados especiales y se les hace un diagnóstico un poco más abocado a los problemas de índole familiar. Entonces, Luis Rodríguez Manzanera, dentro de sus estudios, refiere propiamente que los menores criminales, en gran parte o en su mayoría, también es una cuestión que viene de la familia, ¿ok? Habla también de la penología. Hay un libro por ahí también muy breve, pues breve entre comillas, porque la de criminología es un libro extenso, penología es no tan grande, pero en penología, así se llama su libro, estudia la serie de circunstancias, de la serie de características que presentan los centros penitenciarios en México. Se pone a estudiar y se aboca a estudiar al delincuente desde el punto de vista de la reclusión, cuáles son sus cambios mentales, cuáles son las características que los reos pudieran llegar a tener en ese sentido. Y por ahí también hace estudios propiamente. Hay otra obra que se le conoce como Drogadicción de la Juventud en México, y abocándose también a esta cuestión de los menores que pueden llegar a incidir en cometer conductas criminales, por qué los menores toman fármacos, por qué pueden llegar a consumir drogas, eh, qué, los, eh, qué los orilla a hacer ese tipo de actividades. Y necesariamente desde el punto de la criminología clínica, sí se hace una diferencia muy marcada
en el diagnóstico y en la manera en que debemos de tratar a los menores que delinquen con pues un adulto, una persona que se asume que tiene capacidad de ejercicio plena y que se le tiene que tratar desde el punto de vista mental, porque de una mente más desarrollada, asumimos que los menores de edad no están desarrollados ni han formado un criterio como a lo mejor lo pudiera haber hecho una persona mayor de edad. Toda esta serie de pensamientos y de reflexiones que hace este señor, Luis Rodríguez Manzanera, los estudiamos en esta obra de la drogadicción de la juventud en México, porque la drogadicción finalmente es un factor que puede impulsar a los menores a llevar a cabo este tipo de conductas criminales. ¿Qué relación hay entre las drogas, los fármacos, los tóxicos, los químicos con la comisión de delitos por parte de menores en México? Pues, necesariamente en sus casas algo está pasando, o tienen trastornos de ansiedad, o maníaco-depresivos, o, o simplemente hay alguna cuestión ahí que los deprime. Recordemos que desde el punto de vista de los jóvenes, pues esta cuestión de la pubertad, que también es un disparo y un fenómeno de hormonas, y luego estudiemos y pensemos que junto a ello, pues a lo mejor el ambiente familiar no es muy propenso a salir bien librados, ¿ok? Entonces, pues según Luis Rodríguez Manzanera, entre muchas otras cuestiones, el objeto de la criminología clínica propiamente es comparar, vamos a empezar a comparar y aplicar el fenómeno del delito con la clínica médica. Pues, Luis Rodríguez Manzanera hace estudios de la criminología clínica como un tratamiento propiamente dicho, y si hablamos de un tratamiento propiamente dicho, hablamos de enfermedades mentales, y no está muy lejos de la realidad que hablemos de un tratamiento médico clínico. Finalmente hablamos de enfermedades mentales, y como tal debemos de diagnosticarlas, de estudiarlas y de propiciar una resolución o un diagnóstico. Hay que resolver el problema y hay que tratar la enfermedad para evitar pues este fenómeno que estudiamos en esta ciencia, que es propiamente el crimen o el delito, ¿ok? Ahora también este señor refiere al hombre como eje central del delito. Para Rodríguez Manzanera, el hombre es una unidad biopsicosocial, ¿ok? Entonces, entendemos que el hombre, nosotros somos una mezcla de cuestiones genéticas, químicas, físicas, pero además somos seres sociales, como decía propiamente Aristóteles, anthropos homo politikon. El hombre es un ser social por naturaleza, pero también hay por ahí cuestiones psicológicas que desde el punto de vista biológico a nivel cerebral pues pueden desencadenar en evolución mental o en psicopatías, que propiamente son padecimientos mentales desde el punto de vista de este autor. Entonces es importante que ustedes entiendan que el hombre es un ser biopsicosocial, y como tal, si algo anda mal en cuestión mental, en cuestión a lo mejor de salud, como vamos a verlo ahorita, hay otros estudios que también desde el punto de vista médico infieren para comisión de posibles delitos. Y bueno, pues la criminología clínica, desde el punto de vista de Rodríguez Manzanera, la criminología clínica, como lo dice, es criminología aplicada, porque no hay otra manera de hacer criminología o de estudiar al delincuente, sino desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de las psicopatologías o de los trastornos mentales, ¿ok? Por ahí vamos a hablar de otras tendencias propias de la criminología clínica. Hay otra serie de aportaciones. Vamos a la criminología clínica, vamos a hablar de un autor, Franco Ferracuti. Vamos a hablar de Marvin Wolfgang, que estudian a la personalidad del condenado. Estos señores se abocan a estudiar a los reos ya recluidos en reclusorios, en centros de ejecución de penas, y la mentalidad o la manera que tienen de exteriorizar sus males mentales, sus patologías, o la manera en que se comportan, o también la cuestión del repudio social debido a pues, trastornos también, ansiedad, maníaco-depresivos, paranoides. Influyen, cambia totalmente el mundo y la personalidad de un delincuente cuando ya se encuentra recluido. De hecho, puede llegar a generar trastornos que antes no tenía. Entonces eso es un tema que también es importante estudiar, porque si bien a lo mejor
teníamos un trastorno y nos orilló a cometer algunos delitos, pues en el reclusorio, en un centro de reclusión, pues vamos a estar más propensos a desarrollar ese tipo de patologías por el encierro, por las circunstancias, por el ambiente. Los criminales que están recluidos o las personas que están recluidos sí tienden definitivamente a desarrollar otro tipo de cuestiones más agudas en cuestión de enfermedades mentales, ¿ok? Y bueno, hay otras teorías, las conocemos como las teorías biológicas, que también estudian al delincuente desde el punto de vista de las afecciones que pudieran incidir en cuestiones físico-químicas del cuerpo humano. Hay por ahí algunos autores, me voy a referir a García de Pabst y Molina. Por ahí estos autores comentan que hay teorías que compran una serie de ramas o de estudios propiamente médicos muy particulares que nos van a ayudar a entender al criminal desde el punto de vista clínico y médico y psicopatológico. Pues en primer lugar, la genética influye muchísimo en la cuestión desde el punto de vista de los autores. Puede ser un factor determinante para cometer un delito, y esto es así debido a que a lo mejor nosotros tenemos el gen criminal porque nuestras familias o nuestros ascendientes, pueden ser papás, abuelos, necesariamente lo transmiten y lo traemos en la sangre. Eso pudiera ser. Entonces la genética nos ayuda a estudiar cuál es propiamente la raíz desde el punto de vista familiar que pudieran tener médicamente los criminales, ¿ok? Está también la neurofisiología, que por ahí también pueden llegar a ser una serie de cuestiones a nivel cerebral. A lo mejor algún delincuente por alguna cuestión tendrá un padecimiento. ¿Qué pasa cuando una persona tiene Alzheimer? ¿Qué pasa cuando una persona tiene Parkinson? Cuando una persona tiene delirios, tiene cuestiones paranoides, cuando tiene epilepsia. Pues hay cuestiones a nivel cerebral que no están correctas, y esta ciencia propiamente, la neurofisiología, nos ayuda a estudiar este tipo de cuestiones, igual que la cuestión bioquímica. Cuando estudiamos bioquímica a nivel criminológico, también podemos hacer una serie de análisis desde el punto de vista mental. Hay algunos radicales y hay algunas sustancias, ADN, ARN, líquido encefalorraquídeo, que deben de tener por ahí alguna medida propiamente a nivel mental, a nivel sistema nervioso, y estas variaciones pudieran desencadenar, según estas teorías, la comisión de algún delito. Entonces vamos a estudiar las familias de los delincuentes. ¿Qué pasa si las personas son gemelos? La típica historia de ahí, estos autores que indican que generalmente cuando hay gemelos, uno de los gemelos siempre tiende a tener o a poseer el gen criminal o un gen del mal, ¿no? Esos estudios lo han dicho, solamente es una postura, no quiere decir que así sea, es un campo interesante, habrá que estudiarlo desde el punto de vista médico para ver si es cierto o no. Cuestiones de adopción, propiamente dichas. Cuando adoptamos o somos adoptados, nos sentimos de pronto tal vez repudiados, nos sentimos con crisis de identidad, de ansiedad, y eso también pueden ser factores determinantes para la comisión de delitos, ¿ok? Disfunciones cerebrales, algún trastorno por ahí paranoide, desorientación o pérdida de la realidad. Podemos referirnos a esquizofrenia propiamente, cuando ya tenemos ahí pues, pérdida con el contacto de la realidad propiamente dicho, pérdida de la lucidez y pérdida de las ideas. Si nosotros no tenemos lucidez mental, o de pronto podemos tener trastornos donde perdamos noción y se nos olvidan las cosas, pues podemos llegar a cometer crímenes basándonos en esas acciones de las cuales ni siquiera somos conscientes, y como no somos conscientes en esta pérdida de la realidad, pues no podemos adoptar las mismas medidas que a un delincuente que lo hace con todo el dolo y con toda la conciencia, ¿no? Y bueno, pues balance, debe de haber, como les comentaba, un balance bioquímico a nivel cerebral para poder evitar todas estas incidencias, ¿ok? Hay balance, hay una metabolización también, y la metabolización de todos estos radicales a nivel cerebral pueden desencadenar en crímenes o en conductas repudiadas socialmente hablando, ¿ok? Y bueno, pues hay teorías, eso lo abocaremos propiamente en las próximas sesiones, teorías por ahí de caracterología criminal,
Por ahí tenemos a René Sen, que es un autor que habla de los, o que hablará de los caracteres o de las características propias, tanto a nivel genético como personal y mental, de los criminales propiamente dichos, ¿ok? Y bueno, por ahí lo podemos concluir el día de hoy, muchachos. Es la sesión que tenemos planeada para el día de hoy. Estamos por terminar criminología clínica. Vamos a entrar a otros, nos faltan dos escuelas y después veremos otros autores y otras posturas. Vamos a hablar de otras posturas, otras escuelas criminológicas como la interaccionista, entre otras cuestiones, o el enfoque de la criminología desde el punto de vista del psicoanálisis, pero eso vendrá más adelante. Por favor, sus dudas, saben que a los canales habituales puede ser el chat, el WhatsApp, ya lo saben, correos electrónicos, mensaje de texto, Classroom o mensaje de voz. Que tengan una excelente tarde y sigo a sus órdenes, muchachos.